amigos, muy buenos días. Estamos aquí en uno de los rincones más hermosos de esta comuna de La Cisterna, porque es mi casa. Pero es anexo de la Casa de la Cultura de nuestra comuna de La Cisterna. Señoras y señores, distinguidos amigos y vecinos, hoy día iniciamos con mucho calor, cariño, afecto y respeto un programa de alternativas culturales que nos permitirían a nosotros equilibrar pensamiento, emoción, agrado, disgusto, pena, alegría, en aquello que es un verso mental en una conversación elocuencialmente grata que pudiera significar para ustedes, más que para nosotros, una cercanía espiritual hacia quienes trabajamos en este programa. Presento con mucho cariño a Alfonso Ruiz, escritor picaresco del Círculo de Escritores de La Cisterna. Esta comuna, la nuestra, se ha caracterizado porque tiene una agilidad cultural y social bastante importante, encabezada por supuesto por su alcalde, nuestro amigo Santiago Rebolledo, quien ha explicado en distintas facetas lo que significa la comuna. Con ello, me es más grato todavía anunciar a una bella dama que nos acompaña, doña Pía Araneda, a quien yo le entrego desde ya el cetro de la belleza y desde ya en el cetro de nuestra simpatía. Hoy día tenemos perspectiva de iniciar una conversación con respecto al tema que podríamos llamarlo una alternativa al desnudo. Es decir, una explicación de cuánto valor tiene aquello que es verdad intrínseca en el sentimiento de cada individuo y que se explica no solo en los libros y en los poemas o en las narrativas, sino que se explica en el sentimiento personal que aflora cuando uno siente en realidad cariño, amor, respeto, porque es nuestro tema, la mujer. Ella explica todo. Ella es, en el parto, la justificación de la especie y la especie la justificación en el mundo. Nada tendría valor sin ella, explicase el valor de la agricultura, de la lluvia, de los productos, de los hijos, que son las esperanzas de todos los pueblos. Por eso, amiga Pía, yo sé que usted tiene una inquietud espiritual muy grande con respecto a esta temática de la mujer, que en el fondo, un poquito atrasado, le entregamos un premio de amor y de respeto por haberse celebrado el Día de la Mujer con varias alternativas que nos explican su presencia en nuestra comunidad, especialmente en nuestra sociedad. Vale entonces, amiga Pía, que nos explique su presencia, porque ¿quién habla? José López Payacano, modesto maestro de esta comuna, ama, he amado siempre. Amé mi patria, mi escuela, mi cuerpo de bomberos, mi madre, mi abuela, mi esposa, que hace muy poco me dejó solo en la alternativa de saber que en su recuerdo estaba toda mi fuerza espiritual. Por eso, amiga Pía, por favor acepte la invitación de entregarnos con su palabra su presencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como introdujo acá, yo soy María Pía, soy psicopedagoga de profesión, también soy militante de la agrupación de mujeres y diversidad Pan y Rosas y también de PTR, el Partido de los Trabajadores Revolucionarios. Y la idea es, vengo a hablar de movimiento feminista, de los desafíos que nos trae hoy en día el movimiento mujeres, sobre todo porque estamos en un contexto
de importante ascenso de la derecha a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que nos enfrentamos como mujeres? Y primeramente haciendo un recorrido histórico, por supuesto, para que podamos entender desde dónde viene, cuáles son las luchas que nos movilizan como mujeres desde el feminismo, dando un especial énfasis a la corriente del feminismo socialista, como la base para trabajar también con los hombres, para construir un camino que nos pueda liberar de las cadenas de la opresión, de la explotación que vivimos tanto mujeres como hombres. Eso principalmente va a ser una exposición que, más que una exposición, un momento de conversación en que vamos a poder ver estos elementos que son importantes como para poder tener una visión de la sociedad y poder ver cómo también nos podemos luchar, podemos dar una lucha importante con las herramientas para despertar sobre, que nos hagan tomar conciencia y nos hagan despertar sobre esta problemática que tiene que ver con la violencia hacia la mujer, que tiene que ver con los bajos salarios, por ejemplo, distintas situaciones de vulneración que vivimos por el hecho de ser mujeres y vivir en una sociedad patriarcal y capitalista. Eso principalmente. Muy bien. ¿Qué opinas tú, amigo Alfonso? Bueno, tenía entendido que íbamos a conversar más sobre la problemática de las mujeres. Sí. Ya, entonces yo creo que mejor nos centremos en eso primero. Y es un tema bastante interesante, bien amplio, pero que no se ha conversado mucho, tengo entendido. Exactamente. No soy especialista, claro, no soy especialista en esa temática, pero no he encontrado muchas cosas referentes a eso. Claro, lo que pasa es que al centrarnos en la problemática de la mujer, nos lleva inevitablemente a analizar el sistema en el que estamos. Sí, correcto. Inevitablemente. Entonces, ahí vamos a partir obviamente por analizar esa problemática. Vamos a partir por las distintas situaciones que estamos pasando, cómo es el movimiento feminista, en qué estamos, qué nos falta, cuáles son a lo que nos enfrentamos, pero viniendo precisamente desde los orígenes y cuál es, como bien dice, cuál es la problemática, qué nos está pasando, qué nos impulsa a que haya feminismo. Claro, ¿Me entiendes? Claro. Sí, correcto. Por ahí vamos a empezar. Creo que es bastante interesante. María Pía, usted sabe que el decir significa razón histórica. Se dice que el hombre es animal de costumbre. Tan mal acostumbrado está que surgió una era negativa llamada el machismo. Pero esto fue desde la antigüedad, la explotación de la mujer, en el gineceo, era solo una esclava sexual, era para lo doméstico, pero los dioses griegos establecieron una línea en la cual la génesis de la mujer es ser madre, la madre patria, la madre tierra, la siembra, la lluvia, es decir, todo lo que se explica hacer florecer en la parte estéril la razón de su vivencia como hembra, como mujer. Han pasado muchos años y se luchó muchísimo, por ejemplo por ustedes, para alcanzar el derecho a voto. ¿No? En nuestro tiempo se logró a través de una Amanda Labarca, de una Rosa Marmanden González Videla, etcétera, de profesoras, niñas de liceos que empezaron a brotar la idea. Y esto lo vi yo con mucha razón directa en mi escuela, la número 180 de mi época, después 38 y ahora 555 La Cisterna, que fue siempre una escuela mixta. Y los muchachos tenían la costumbre de tener la razón, de atropellar a sus compañeras,
de violentar la escena de la maestra, pero se fueron acostumbrando a una norma que lo da la cultura, el credo, la fe, los principios. Sus maestros establecieron un diálogo permisivo entre la mujer y el hombre, o la niña y el niño, o la maestra y el maestro. Quiero preguntarle a usted si en esto está un movimiento en contra del hombre. Buena pregunta, muy buena Contra del pregunta. hombre. Por ello quiero permitirme invitarle a usted a que nos haga una explicación histórica de estos valores que ustedes tienen ahora y que nosotros respetamos, los que sabemos de cultura, respetamos y anhelamos como el credo en la oración. ¿Por qué no nos explica la razón histórica de este movimiento feminista? Gracias, gracias. Me parece una buena pregunta la que me acaba de plantear. Y bueno, primero vamos a empezar por un recorrido histórico. Esto comienza por la Revolución Francesa. Por esos años se crea lo que es la Declaración de los Derechos Ciudadanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, ahí es bien complejo porque, bueno, bien sabemos que la Revolución Francesa es más bien una revolución burguesa, en donde poco existía la lucha de clases, sino que más bien se derroca la monarquía y aparece entonces la burguesía y se da comienzo al capitalismo, a toda esta cosa de la fábrica, a todo esto de la producción masiva de productos, de mercancía. Entonces, bueno, bajo ese contexto aparece entonces la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Entonces ahí las mujeres se percataron en decir, chuta, esto no incluye a las mujeres, esto es solamente para el hombre y el ciudadano. Entonces fue la Olimpia, que no recuerdo el apellido, Olimpia, una mujer francesa, y ella dijo, pero ¿por qué pasa esto? ¿No? Entonces ella redactó los derechos de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en respuesta a esto. Y ahí se incluyó la mujer como sujeta de derechos, como sujeta política. Y ahí comenzó un movimiento, más que un movimiento mujer, comenzó una comprensión política de entender que la mujer es ciudadana también, que también merece derechos también como el hombre, buscar la igualdad. Posteriormente ya sucede algo muy, muy interesante que marca la historia también después de la Primera Guerra Mundial. Sucede la Comuna de París, en donde, bueno, fue el primer estado obrero que hubo. Y esto marca un precedente muy importante en el feminismo socialista, porque aquí destacan figuras importantes. Entonces, bueno, tenemos un estado obrero en donde la comuna fue encerrada en ese momento por el ejército prusiano. Entonces ahí las mujeres empezaron a obtener derechos, porque ahí el pueblo obrero tomó, porque el ejército prusiano encerró al pueblo obrero y finalmente ¿cómo podrás decirlo? Los exilió a los burgueses, a los capitalistas, los mandó afuera. Entonces, ¿quiénes quedaron? Quedaron la clase obrera, quedó ahí, los trabajadores. La idea es que llegaran los trabajadores para que produjeran. Entonces ellos fueron tan aguerridos
ellos y ellas se tomaron el poder ahí, y los compañeros, y ahí nace el feminismo socialista, porque los compañeros, los hombres comprendieron que las mujeres también tenían derechos, porque ya empezaron a verse como compañeros. Entonces ahí incluso las mujeres lograron manejar armas. Ahí el ejército, ahí dijeron, las mujeres podían manejar armas, ahí se les permitió varios derechos. Por ejemplo, estuvo el derecho al divorcio también. Realmente en la Comuna de París hubieron tremendos avances, y avances que en realidad todavía no se ven ni siquiera ahora. Pero sí en la Comuna de París hubieron avances porque hubo un pensamiento socialista, un pensamiento avanzado para la época, en donde se veía una igualdad, tanto un compañerismo, una comunidad. Bueno, después esto termina con una gran masacre, y de nuevo un retroceso. O sea, si la mujer en ese tiempo había logrado, ya era permitido que pudiera abortar, por ejemplo, se logró tener una conciencia al respecto de que la mujer podía decidir sobre su cuerpo, pero ya todas estas concesiones que se habían logrado para la mujer retrocedieron. Dentro de este tiempo destaca una mujer muy importante que es Clara Zetkin. Clara Zetkin, ella habla del Día de la Mujer también. Ella es feminista socialista y cercano a los tiempos de la Revolución Rusa también. Ella dice, bueno, un poquito más atrás de la Revolución Rusa, pero cercano a este siglo, en este siglo, ella propone, junto también a otra colega feminista también, en un congreso que hubo en 1910, dice, aquí debe haber un Día de la Mujer, aquí debería haber un día de reivindicación para la mujer, tiene que ser recordada, tiene que ser un día, más que de celebración, tiene que ser un día de lucha, tiene que ser un día en donde se recuerden a las mujeres que han muerto, por ejemplo, las mujeres que han luchado por esto, y lo que nos queda por hacer, lo que nos queda por los derechos que nos falta por conquistar. Entonces es un día que se debe preparar con gran anticipación, y los distintos estados, los distintos países lo deben celebrar una vez al mes. Entonces ahí después, más adelante, se dijo que iba a ser el 8 de marzo. ¿Este 8 de marzo de dónde viene? Que fue la pregunta, fue uno de los intereses que usted me expresó. ¿De dónde viene el 8 de marzo? Viene de un levantamiento de las mujeres textileras. Ellas trabajaban bajo condiciones laborales, pero inhumanas. Realmente eran condiciones laborales inhumanas, en donde también la sociedad en su conjunto vivía una explotación tremenda. Ahí hablamos de que ya estaba asentado el capitalismo en la sociedad. Ya los grandes burgueses se estaban llenando de dinero. Y bueno, ellas reclamaron contra la carestía en ese tiempo, que había condiciones de miseria para el pueblo trabajador, también para la clase trabajadora. Entonces ellas hicieron una huelga importante, una paralización, y ahí nace el 8 de marzo. Bueno, esto termina de manera muy trágica, las mujeres textileras, pero en ese tiempo se empiezan también como la mujer ya también se empieza a incorporarse más al mundo del trabajo, empiezan también a haber más sindicatos de mujeres, sindicatos de mujeres, por ejemplo, mujeres tipógrafas, que igual era algo muy innovador para la época, porque muchas mujeres no sabían ni escribir. Entonces empiezan también las mujeres a incorporarse en esto de la alfabetización, la escritura, y así empiezan a haber distintos sindicatos. Al principio los hombres no querían, eran un poco reticentes, no querían, y eso que eran clase obrera también. Claro. Pero ahí, porque claro, estaba esto de la burocracia sindical,
Entonces, y obviamente la clase burguesa, los patrones le metían la idea en la cabeza de que lo que pasa hoy día con los emigrantes, le metían en la cabeza que las mujeres no podían trabajar porque les vienen a quitar el trabajo al hombre. Entonces le metían en la cabeza a los mismos trabajadores, no, ustedes no pueden aceptar que las mujeres empiecen a trabajar, que sus esposas, sus compañeras se metan acá porque les van a quitar el trabajo, ¿no? Entonces ellos empezaron como a creer este cuento, sobre todo los que estaban arriba, como los que mandaban los sindicatos, que esto siempre, no siempre, pero muchos están por conveniencia. Y ya vemos algunos ejemplos aquí incluso en Chile donde los sindicatos son bastante burócratas. Por ejemplo, sin pelo en la lengua hablamos de la CUT, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos bastantes ejemplos y bueno, en ese tiempo ellos también estaban con esta conciencia de que las mujeres y todo, pero finalmente lograron llegar a una conciencia más superadora de esto y se dieron cuenta y dijeron, no, pues en realidad para lograr superar la explotación tenemos que hacerlo de la mano con la mujer, porque la mujer en realidad es el soporte también, y nosotros a la vez también, si somos la mitad del mundo las mujeres y los hombres también son la otra mitad. Entonces por eso también está la gran pregunta que me planteó al principio, sobre si el feminismo se trata como de contra los hombres, y muchas veces se cree, y no es de extrañar en realidad. Pero desde el feminismo socialista no somos separatistas. Hay feminismos que son de corriente más separatista. Nosotras entendemos, y sobre todo desde Pan y Rosas, que nosotras estamos en distintos países, y entendemos que en realidad el feminismo no puede ser separatista porque estamos en un mundo con hombres. Y no podemos eliminar a los hombres, no queremos eliminar a los hombres. Lo que tenemos que eliminar son aquellos que nos explotan, aquellos que nos oprimen, que nos hacen levantarnos en la mañana por un sueldo miserable y nos tienen trabajando todo el día. Ellos, a ese sistema. Pero los hombres no, es impensable si el mundo está hecho por hombres también. Porque en aquella época también de las comunas, en París, en la época de la Revolución, lo curioso es que en las luchas reivindicativas del pueblo de Francia, como símbolo de la Fórmula Bastilla, que era el símbolo negativo que explotó para darle cabida a la Revolución Francesa, lo curioso es que todos estos derechos fueron respetados por hombres y mujeres, pero nunca la mujer reclamó entonces sus propios derechos. Sin embargo, nosotros recorremos la historia y hay personajes y personeras que destacan en una lucha abierta, de tal manera que llegaron incluso, hay por ahí un pensamiento de Maquiavelo que señala que la virtud encontrada en el ámbito de la mente de una mujer es tan peligrosa como la propia revolución. Así señalaba él. Bueno, yo no sé, Alfonso, si tú tienes algo que agregar al respecto de esto. Sí, una acotación. Bueno, la Revolución Francesa es más conocida como la Revolución Industrial, y no como de otro tipo. Y de ahí surgieron los derechos del hombre, pero los derechos del hombre no estaban dirigidos solamente a los varones, sino que a los del hombre como especie. Entonces ahí estaban incluidas damas y varones. Claro, lo que pasa es que en el hecho, claro, era uno de los argumentos, pero en el mismo escrito también, formal, se consideraba lenguaje masculinizado, el hombre, el hombre, el hombre. Entonces también invisibilizaba a la mujer. Claro, es que ahí también hay otra cosa, un problema, yo creo que es más semántico. Y eso así. Porque resulta que hombre, si lo vemos en el diccionario de la Real Academia, en su primera acepción se refiere a la especie y no al género de las personas del conjunto. Claro. Y si lo analizamos etimológicamente, hombre es neutro. Puede ser aplicado tanto a mujeres como a hombres. Por ejemplo, decimos nosotros la noche es femenino, pero si decimos uno masculino que termine en él, no recuerdo en este momento. Pero la terminación es neutra.
Claro, lo que pasa es que ahí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la noche, nos estamos refiriendo a sustantivos. Al hablar de... Sí, pero... aquí nos estamos refiriendo a personas. Sí, pero en todo caso el género de hombre, digamos, no tiene género. Sí, le entiendo. De hecho, en la misma RAE también se referían a eso, a una generalidad de la especie. Sí, correcto. Y entiendo. Pero, claro, precisamente ahí es donde radica el error, en que si bien se refiere a una generalidad de la especie, en el lenguaje, como bien dice, que es un problema más bien semántico, ese lenguaje invisibiliza a la mujer. Es como cuando decimos, queridos, yo soy psicopedagoga, y decimos, queridos alumnos. Ahora ya con todos estos avances, con esta conciencia que está habiendo, ahora ya más profesores estamos diciendo, queridos, buenos días alumnos y alumnas. Entonces la niña ya se siente incluida. Eso complica el lenguaje. Claro. Se complica porque resulta que, por ejemplo, cuando se refiere a una multitud, decimos la multitud, como femenino, no importa que esté formada solamente por varones. La muchedumbre, la turba, son todos femeninos, aunque el grupo sea exclusivamente varones. Claro, pero en el caso... tenemos que inventar palabras entonces diferentes. Pero en el caso de los derechos del hombre, y del ciudadano, en ese tiempo, era muy fácil poder usarlo para el ejercicio de la ley. Cuando la mujer quisiera tener algún derecho civil, por ejemplo, ¿qué derecho civil? Derecho a voto. Por ejemplo, era muy fácil poder valerse de ese escrito y decir, ok, pero aquí estamos hablando del ciudadano, estamos hablando del hombre. Se podía caer en esos vacíos. Entonces, una de las cosas en que la mujer, al decir no estamos incluidas, era porque también esto podía abrir puertas para que también el marco legal, ellas también pudieran perder concesiones. Entonces, que se hicieran valer desde el marco legal. O sea, aquí en la palabra ya no incluimos mujer, por tanto, usted no puede reclamar por votar. Porque aquí está, en los distintos claro, casos, sí, perdón María Pía, usted con mucho talento está ingresándonos a un espacio de verdadero equilibrio mental con respecto a esto. No sé si se ha dado cuenta, pero por lo menos a mí despertó eso. Fíjese que en la época, todas las etapas históricas del hombre, de la vida del hombre, está señalada por una premisa de mujer. Antiguamente, en la época de las cavernas, la llama, producida por un rayo, llevó la luz y el calor a la caverna para que el alimento fuera cociera y hubiera calor humano que agrupaba a los... ¿Y sabe quién mantenía la llama? Para que no se extinguiera a la mujer. El hombre no le importaba comer y partía a otra casa. Claro. Pero ella mantuvo eso. Después nos trasladamos, por ejemplo, podemos trasladarnos a la etapa histórica de la religión. ¿Qué pasó con la Santa Inquisición? Claro, ahí tenemos un ejemplo. ¿Qué pasó con Juana de Arco? Empezamos. Si ¿Qué pasó en la época? ¿Perdón? Si vamos atrás también hubo faraona en Egipto. Claro, en Egipto, la faraona. Tenemos ejemplos en que la mujer sí representó una figura, ¿cierto? Y figuras simbólicas como esto de la llama y todo, pero siempre asociado a lo reproductivo, a la maternidad, ¿cierto? Como también un objeto, como una mercancía que produce un hijo. Pero eso también es visto como a nivel de mercancía, es visto como objeto, como cosa, como tierra fértil, pero no fue como ciudadana de derecho. ¿Por qué? Porque las mujeres, por ejemplo, en el tiempo de Teresa Flores, cuando Teresa Flores nació, ella por el 1800 y algo allá, cuando nació, bueno, ella de hecho fue la fundadora del primer partido obrero que hubo acá en Chile, junto a Recabarren. Pero en el tiempo que nació, las mujeres no sabían leer, no eran alfabetizadas, no podían ir al colegio. Entonces no había un reconocimiento de la mujer.
Entonces no sacábamos nada con ver símbolos de la mujer, con que hubiesen sido faraones en la historia, no sacábamos nada. Si en lo concreto no podían estudiar, no podían votar, tenían que estar en la casa, no podían trabajar. De hecho, en la misma clase obrera, por ejemplo, anteriormente también se miraba con que el hombre que podía mantener a una mujer, el obrero que podía mantener a una mujer y mantener una casa y trabajar y mantener a esta mujer y a los hijos, era símbolo de avance, de que avanzaba y crecía económicamente la clase que avanzaba en ello, la clase trabajadora. Después entendieron que no, pues que no es avance, que la mujer también tiene que incorporarse al trabajo. Entonces podemos ver muchos símbolos, consideraciones, ¿cierto? Distintos símbolos y consideraciones en que la mujer podemos decir a la historia, sí, ok, se dijo esto, bien, la Virgen María, por ejemplo, pero siempre desde la tierra fértil, desde la madre, desde la que tiene que estar en la casa, cuidando, haciendo caso. Pero no como ciudadana de derecho para poder estudiar, alfabetizarse, votar, poder tomar decisiones también de Estado, este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, Teresa Flores luchó codo a codo con Recabarren y ella en 1912 funda el primer partido obrero y luchó pero tremendamente contra los grandes capitalistas que estaban lucrando con el salitre. Allá en el norte lucraban pero de manera espantosa, había contaminación por todas partes, y ahí fue cuando pasó algo muy curioso. De hecho, aquí fueron las mujeres que se pusieron bravas acá, porque ellas hicieron la huelga de las cocinas apagadas. Entonces, ¿qué pasaba? Ellas querían reclamar porque no había mucha carestía aquí, no tenían comida, vivían en condiciones realmente miserables, no había comida, había mucha contaminación por el carbón en el aire. Entonces ellas estaban pero indignadas. Entonces apagaban las cocinas y quien quería prender la cocina, ellas se subían arriba de la chimenea y tiraban agua, que era la huelga. Entonces cuando llegaba el marido obrero después del trabajo, llegaba y decía, chuta, aquí no hay comida, no hay nada. Y las mujeres por mientras estaban reunidas en asamblea, ahí reunidas contra esto, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a tomar esto, vamos a hacer huelga. Entonces los hombres estaban, ya que no había nada en la casa, se iban obligados a participar de las mismas asambleas, y ahí trabajaron codo a codo con los hombres al final. ¿Qué le iba a quedar? No se iban a quedar en la casa. Entonces decían, chuta, mi esposa no está, no hay comida, vamos a ir a la asamblea a buscarla. Y ahí se iban interesando. Y empezaban. Entonces ahí Teresa Flores fue tremenda en ese sentido, y las compañeras y socialistas también, junto a Recabarren también, fue un gran defensor también de los derechos de la mujer. Un gran defensor. Nosotros anegando el pensamiento acá en el país, en Chile, recordaba yo los gestos heroicos de nuestras mujeres mapuche. Sí. Caramba, cómo destacaron de tal manera que insuflaron especialmente en la religión la explicación de una sociedad diferente, para que el hombre no fuera separado de la mujer como tal, sino que fuera unidad. Ellos, por ejemplo, cuando siembran el trigo, tiene que sembrarlo la mujer. ¿Por qué cuando se sepulta un mapuche fallecido, por supuesto que está fallecido para sepultarlo, seguro, redundancia, pero le echan una serie de condimentaciones ahí, arreglo, herramientas y alimento? La mujer le pone alimento. Eso significa algo. Significa el mensaje de la tierra cultivando al hombre que proyectó el crecimiento de su semilla.
Ahora es en el campo político, ¿para qué ahora? Pues cuando destacaron ahí las luchas y tuvieron derecho a voto, caramba, el movimiento feminista, yo me acuerdo de mi época joven, ya hace hartos años, pues. ¿Cómo surgió, por ejemplo, una Amanda Labarca, a quien admiro? Sí, admirable. Su esposo llegó a ser ministro y en el campo de la medicina. ¿Para qué hablamos de la doctora? Pues famosa médico que están disputándose poner el nombre de ella en una estación o no. Entonces yo no puedo entender a los semimachistas que están en el Parlamento de que discutan el nombre de la doctora Eloísa Díaz para ponerle un nombre a una estación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero está también Rosa Manman de González Videla, que nombré yo, a quien conocí, creando la Fundación Vivienda de Emergencia, preocupado de la vivienda popular. Juanita Aguirre Cerda, la Navidad de los pobres, de los niños pobres. Yo fui un niño favorecido. Y tal niño fui que crecí con los 2 años. Me tocó ser el viejo Pascual de la moneda. Porque en mi población, la Isabel Riquelme de Ñuñoa, participábamos en todas las actividades presidenciales de la señora Rosa Manda. Bueno, pero a todo esto quiero añadirle una gracia. ¿Qué pasa con Gabriela Mistral en el campo literario? Hasta no hemos atrevido a meternos en su vida privada con una explicación negativa. Nadie tiene derecho a explorar nada que no sea la inteligencia de la persona, el individuo. Pero, ahí está. ¿Cuántas escritoras hay? A quienes le entregamos nuestro saludo, nuestro respeto. En el círculo de escritores de la cisterna hay mujeres valiosísimas y tan modestas. En el mismo programa de Alternativa, su creadora María José, que no lo voy a nombrar el nombre, el apellido, ha dado tantas alternativas positivas para los jóvenes escritores y para los que no siendo tan jóvenes nos sentimos jóvenes. Claro, generosa la actitud de ella. En este campo de la radiotelefonía chilena, no me diga, pues ya está en todas partes. La mujer tiene actividad. Lo que pasa es que hay un desnivel económico, un maltrato social. Bueno, señores parlamentarios y señoras parlamentarias, ahí tienen una regia dieta. Dedíquense, pues. Sí. Dedíquense a eso. Sí. Se les eligió para trabajar por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y la mujer, ¿qué es lo que es? Razón del pueblo. Ella es la gestación del pueblo. Por lo tanto, expliquémosle una palabra. El silabario es la letra. La mujer es el trigo. Así lo entiendo yo. Y no sé qué opinas tú. Sí, hay nombres que se olvidaron. María de la Cruz, por ejemplo, la primera parlamentaria. La sargento Candelaria de la Guerra del Pacífico. Y una serie de mujeres que colaboraron con los militares en la Guerra del Pacífico. Y no voy a dar nombres, porque son muchas. Incluso que eran casadas algunas con peruanos, con militares peruanos, y favorecieron a Chile, traicionando a sus esposos. Hay muchas cosas, hay muchas historias de mujeres que hicieron mucho por Chile, mucho por todo, por las mujeres también, por supuesto. En nuestras modestas municipalidades, ¿cómo no van a recordarse de Graciela Desnaque, por ejemplo? Alcaldesa de Santiago, famosa, por nombrarle una final, Carolina Toá, ya, por último, pero fueron. Sí. Entonces, para mí, por ejemplo, el recorrer la Mireya Baltra, como la regidora de Santiago, la señora Laura Araya, aquí en la cisterna, aquí en paz descansa, para qué decirle de tantas mujeres que ya se me escapan los nombres, pero
una mujer me enseñó a leer. Mi profesora Domitila González, que en paz descansa, y ella nos tomaba para castigarnos, nos tomaba en la falda, nos recostaba y nos pegaba en el glúteo. Y decía, te pego en la cara grande para que no olvides que tienes que aprender esto. Era madre de 8 mujeres, 8 maestras, profesoras y esposo ciego. ¿Hay heroísmo ahí? Hay. Hay heroísmo. Y el de Javier ¿Para qué decirle? Claro. Pero el de Javier Carrera también hubo lo mismo, porque se arriesgó demasiado. Sí, sí. Entonces, María Pía, el problema que usted nos explica, para mí me dejó una inteligencia simpática. Yo amo a la mujer, pero ahora la amo más. Aunque no la tengo, la amo más. Si mis ojos se han llenado de lágrimas, no por una falsedad, porque siento necesidad de explicármelo en su ausencia. Así que yo feliz celebrando, un poco atrasado, el Día de la Mujer, por ser madre, por ser maestra, por ser labradora, por ser doméstica, pero es manera simple de justificar no solo el sexo, sino su razón social. Entonces, María, te sigo ofreciendo la palabra porque es muy interesante lo que nos hace. Gracias. Sí. Y bueno, me imagino que antes las mujeres eran otros tiempos, las mujeres tenían muchos hijos y bueno, igual era una tarea fuerte. Sí. Oye, María mía, nos van a prohibir con el tiempo por razón legal si ganaran en el Parlamento el piropear a una mujer. Uy, interesante eso. Sí, es que había mucho. Yo lo vivo en carne propia. Y pucha, que es desagradable cuando una camina en la calle y están los piropos y de repente te dicen cosas ordinarias. El problema está en eso. El piropo es un saludo, un homenaje grato, tan digno como el perfume de la flor que te le regala la novia. Es que para mí, por ejemplo... Tan dulce como el chocolate. Pero el piropo es propio de nuestro pueblo. Yo me acuerdo de estos trabajadores de la construcción americana. Cuando pasa una mujer bella, tienen unos piropos tan sabrosos, sin grosería. Claro. Pero ¿dónde está lo malo? En que la chabacanería echa a perder el pensamiento lindo y hermoso de un piropo, que es como un mensaje del pensamiento. Pero cuando este es aplicado con las normas que corresponden. Claro. Ahora es que, ¿cómo lo vemos nosotras? En realidad, el tema es que nosotros no le preguntamos cómo nos vemos. Yo no le pedí que me dijera cómo me veo, si me veo bonita, no le pedí que me dijera. Entonces resulta un poco invasivo, por muy que sea bonito, por muy que sea caballerosidad, por así decirlo. El tema es que resulta invasivo porque uno de repente va en la calle, quiere, en sus pensamientos tranquila, y que alguien te venga a decir algo de cómo te ves, de cómo luces. Resulta invasivo que alguien te hable sin que tú le hayas pedido la opinión. Va por ese lado más que nada. Ahora retomando un poco lo que de estas grandes figuras, me llamó mucho la atención lo que decían ustedes sobre grandes mujeres que marcaron la historia. Quisiera detenerme un poquito ahí y polemizar un poquito, en el sentido de que hay mujeres, pero no todas tampoco, yo como mujer feminista incluso lo digo, no todas las mujeres yo me atrevería a engrandecerlas. Por ejemplo, tenemos hace poquito nomás que apareció la Jacqueline Van Rosenberg, algo así se pronuncia, la Jacqueline Van Rosenberg, de la derecha ella. Ella se declara abiertamente feminista, yo soy feminista, y salió en una portada del diario La Segunda,
salió pintándose para el día después de la marcha, fue como a los 2-3 días de la marcha del 8 de marzo, salió pintándose con una foto de Jaime Guzmán en la segunda. Y ella declarándose, en la misma portada, declarándose feminista. ¿De qué feminismo estamos hablando si Jaime Guzmán, por ejemplo, él celebraba atrocidades en dictadura como que las mujeres embarazadas fueran torturadas? Era misógino, que ahí ni siquiera hablamos del machismo, sino que ya alguien misógino, que es alguien que odia a las mujeres. Entonces, esta tremenda contradicción y este tremendo descaro de la derecha de decir que de algunas mujeres adjudicarse el feminismo, la Katy Barriga, por ejemplo, se dice feminista y que quiere empoderar a las niñas, pero a la vez hace cursos de que se pinten y cosas, en vez de hacer que las niñas reflexionen, que piensen. Entonces por ahí hay muchas contradicciones de la misma derecha, de las mismas mujeres que dicen ser de derecha, mujeres que explotan a otras mujeres también, mujeres que son grandes empresarias, por ejemplo, y que hacen trabajar a otras mujeres tremendas jornadas laborales, pagándoles súper poco. Y entonces no todas las mujeres que son empoderadas, por eso que este tema del empoderamiento tiene doble... Esas son las alternativas. Claro, tiene doble Ahí filo. está. Sí, En porque, una democracia claro, tiene que explicarse, sentirse y respetar las tendencias de otras, con la natural discusión de quién se opone a su criterio. Porque los criterios están repartidos, están en diferentes valores. Por eso la alternativa de una agrupación o de una persona, si no hay diálogo, se pierde todo el sentido, ¿cierto? Por eso me parece importante. Aunque nosotros no tenemos ningún compromiso político, aquí en este programa se respeta todo. Pueden claro, decir todo lo que quieran. claro. Ahora, nuestros amigos auditores sabrán saborear lo que les gusta y lo que no les gusta. Exacto. Problema de eso. Pero que usted es bonita, simpática, claro que sí. Aprovechaste que me lleven detenido. Y eso que estoy recién viudo, Dios mío. Igual se agradece la oportunidad, se agradece muchísimo. Bien. Muchas gracias, sí, Ica, agradece por muchísimo todo. la oportunidad. Y cuando bueno, guste su casa. Para poder cerrar, creo que el desafío de las mujeres, vimos ahora para el 8 de marzo, vimos una tremenda posibilidad de las mujeres, un tremendo potencial del movimiento mujeres para poder, ahora fuimos ¿cuánto? Más de 800.000 personas en las calles para el 8 de marzo, entonces se ve que hay un movimiento fuerte. Entonces yo creo que el desafío ahora está en poder enfrentar las reformas que se vienen, que es por ejemplo la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma, bueno, hay otra, pero sobre todo la reforma a la juventud también. Ya, entonces, bueno, está este desafío de poder entonces, yo creo que las mujeres, uniéndonos con los hombres también, las y los compañeros, poder entonces, desde Pan y Rosas también nosotros impulsamos esta política de poder enfrentar en las calles la reforma de Piñera que en este momento están atacando a la juventud, la reforma laboral, el estatuto, a los profesores, por ejemplo. El año pasado fueron, por lo menos hubieron muchas fábricas en un plan nacional de despidos que hubieron más de 20.000 fábricas. Y eso habla que hubieron 10.000 personas que fueron despedidas el año pasado, que quedaron sin trabajo. Estas cosas no se saben en las noticias. Profesores, yo soy trabajadora, siendo trabajadora de la educación, lo vivo en carne propia. Fuimos más de 500 personas, profesores que quedamos sin trabajo. Entonces estas situaciones se supone que son tiempos mejores desde que asumió, pero bueno, se ven todas estas situaciones que tenemos que enterarnos y por las cuales es necesario que las mujeres podamos salir a las calles
y podamos trabajar en conjunto en nuestros espacios de trabajo, de estudio, en todas partes podamos darle frente a esto y aprovechar la tremenda oportunidad y el tremendo potencial del movimiento de mujeres para poder combatir el ascenso y las ofensas y el ataque que tienen en este momento el gobierno, la derecha contra la clase trabajadora. Eso, muchas gracias. Bien, hemos llegado ya al término de nuestra conversación. Agradezco en nombre de Alfonso Ruiz la presencia de María Pía Araneda, entregándonos su versión, su propia versión acerca de la feminidad y la explicación del movimiento femenino. Gracias por todo y hasta una próxima ocasión. Muy amables.